A media mañana del 1 de diciembre de 1974, un avión rojo y blanco reluciente, un Boeing 727, operando como el vuelo 514 de Trans World Airlines, desciende hacia Washington, D.C. Este es un vuelo doméstico rutinario que la tripulación ha realizado muchas veces antes. El clima es manejable aunque malo, con nubes bajas, viento fuerte y poca visibilidad, típico de un día invernal que exige aproximaciones por instrumentos. Pero nada fuera de lo normal. Al frente, la atmósfera en la cabina es tranquila. Los pilotos han estado volando en condiciones totalmente por instrumentos desde hace ya un rato. Ahora hablan con varios controladores aéreos, mientras los van transfiriendo de un sector a otro. De repente, el último controlador aéreo les autoriza la aproximación. La tripulación acepta la autorización, hace algunos ajustes rutinarios en el piloto automático y se prepara para la fase final de su llegada. Pero en este punto ya se ha producido un malentendido fatal, algo que, como se ve, era bastante común en esa época. Y uno que impactará no solo este vuelo, sino todos los vuelos desde entonces. Mantente atento y suscríbete si te interesan estas historias. El vuelo 514 de TWA era un servicio doméstico de Indianápolis al Aeropuerto Nacional en Washington, D.C., con escala en Columbus, Ohio. Era una ruta habitual por un espacio aéreo conocido, sin demandas especiales para la tripulación ni la aeronave. El avión era un Boeing 727-200-31 matrícula N54328 con 3 motores, Pratt y Whitney, JT-8D-9A, entregado a TWA a inicios de 1970. Y durante el tiempo desde que era nuevo, había acumulado poco menos de 12,000 horas, todas en operación comercial rutinaria. Los Boeing 727 formaban parte de la auténtica columna vertebral del sistema de aerolíneas de Estados Unidos, a inicios de los 70. Diseñado para vuelos de corta y media distancia, era muy adecuado para operar en espacios aéreos terminales congestionados y en condiciones meteorológicas marginales. Combinaba un gran rendimiento con sistemas que, para su época, representaban lo más avanzado en diseño de aeronaves. En el caso del vuelo 514 de TWA, este 727 era operado por 3 pilotos de aerolínea plenamente calificados, como se exige, y el capitán, de 44 años, sumaba 8,900 horas de vuelo. De esas, 2,899 horas fueron operadas en el 727. Ya había volado varias veces al área de Washington, por lo que conocía bien las operaciones invernales y las particularidades del espacio aéreo. Y por lo tanto, sería el piloto al mando en ese tramo en particular, mientras que su colega en el asiento derecho. El primer oficial supervisaría la aproximación y manejaría las comunicaciones como piloto de monitoreo. El primer oficial tenía 40 años y 6,205 horas de vuelo, 1,160 de ellas en el 727. El ingeniero de vuelo tenía 31 años y había acumulado 2,798 horas, pero solo 128 en este tipo, lo que lo convertía en el más nuevo en la cabina de mando. Su función era monitorear motores, combustible, presurización, cargas eléctricas y apoyar a los pilotos con avisos, listas de chequeo y revisiones de sistemas. Antes del vuelo, se informó que los 3 pilotos descansaron bien y estaban de buen humor y en buena condición física. El clima y los horarios de salida y llegada eran normales, así que para la tripulación, este parecía un vuelo común. A las 08:53, hora estándar del este, el vuelo 514 salió de Indianápolis para un primer tramo completamente sin incidentes y luego llegó a Columbus a las 09:32. En esa escala, los pilotos revisaron el clima actualizado, que mostraba nubes bajas y vientos en aumento en su destino. En ese momento, todo seguía dentro de sus mínimos de planificación. Tras sus revisiones habituales y dar la bienvenida a 85 pasajeros, la tripulación cerró las puertas. El reluciente 727 se retiró de su posición a las 10:24, con 11 minutos de retraso y 92 personas a bordo. El despegue fue normal y la aeronave ascendió hacia las nubes, rumbo a lo que la tripulación esperaba fuera una llegada rutinaria al Aeropuerto Nacional de Washington.
Al acercarse a su destino, la tripulación enfrentó un deterioro del clima en D.C. Ahora, el verdadero problema en el Aeropuerto Nacional de Washington, en esa mañana en particular, no era la visibilidad ni los techos de nubes, sino el viento. El aeropuerto solo tenía una pista apta para un Boeing 727, la 0119, orientada de norte a sur. El problema era que los vientos venían de 70 grados a 25-28 nudos, con ráfagas de casi 50 nudos. Esto significaba que el viento soplaba casi perpendicular a la pista, superando por mucho los límites de viento cruzado para la aeronave. Aterrizar en National ya no era realmente una opción. Ahora, antes de continuar, solo quiero intervenir aquí y explicar un poco por qué los vientos cruzados pueden ser un problema tan grande. Verás, una aeronave que está volando en ruta realmente no se ve afectada negativamente por los vientos. En altitudes de crucero, los vientos pueden superar los 100 nudos, como en las corrientes en chorro. Esto solo causará algo de turbulencia y posiblemente afecte la hora de llegada. Dependiendo de si los vientos vienen de frente o de atrás, para mantenerse en la ruta planeada, la aeronave simplemente apuntará el morro o el rumbo de una manera que asegure que la trayectoria final la lleve al punto deseado. Eso es todo, como un barco cruzando un río entre dos puntos. Pero cuando se trata del despegue y especialmente del aterrizaje, la aeronave no puede ser tan flexible. Ya que la pista está fija en su dirección, la posición del morro de la aeronave también tendrá que estarlo. Esto significa que al acercarse a la pista, los pilotos orientan el morro al viento para seguir la trayectoria final, lo que se llama crabbing. Pero justo antes de aterrizar, normalmente aplicamos algo de timón de dirección para alinear la aeronave con la línea central. Al hacerlo, el viento no es lo suficientemente fuerte para sacarnos de la pista. La aeronave debe ser controlable en cualquier viento en el que se elija aterrizar, con buenos márgenes. Por eso, los pilotos de prueba demuestran los componentes máximos de viento cruzado durante la certificación, que luego usamos los pilotos de aerolínea, y esos límites suelen rondar los 35 nudos. Si el viento viene de frente, normalmente no hay restricciones, ya que no afecta el control. La mayoría de las operaciones se detienen si el viento supera los 60 nudos en tierra, ya que rodar seguro es imposible, sin importar la dirección. En el vuelo 514, los pilotos fueron informados que los vientos en su destino empeoraron aún más. El controlador en el ARTCC de Cleveland informó que todos los vuelos hacia National estaban en espera o desviados al Aeropuerto Internacional Washington Dulles. Ahora, ese aeropuerto, llamado Dulles, estaba más al oeste en Virginia, algo alejado de Washington. Y aunque el clima ahí no era mucho mejor, al menos era lo suficientemente bueno como para aterrizar entre las nubes. En Dulles, el techo de nubes era más bajo que en National, unos 900 pies contra 1200, pero la diferencia clave era el viento. En Dulles, los vientos eran de 26 nudos, con ráfagas de hasta 40, aún fuertes. Alineados así, una aeronave aterrizando en la pista 1-2 enfrentaría el viento, haciendo el aterrizaje desafiante pero manejable y dentro de los límites. Así que la tripulación discutió sus opciones con el despacho de TWA, quienes finalmente les dijeron que simplemente se desviaran hacia Washington Dulles. En ese momento, el capitán cedió los controles al primer oficial. Probablemente para conversar con operaciones, decidir acciones y hablar con sobrecargos y pasajeros, entre otros. Esto es común cuando un vuelo se complica, ya que libera al capitán de tareas de vuelo, para evaluar mejor las opciones y manejar la situación. Y en este caso, también decidió quedarse como piloto de monitoreo por el resto del vuelo. Operativamente, este cambio casi no requirió ajuste para la tripulación, pues la aeronave aún tenía mucho combustible. Todos conocían Dulles y el clima no superaba la capacidad del avión ni la experiencia de la tripulación. Ya que hablamos de cambiar planes, ¿has viajado a algún lugar? Aterrizas, bajas del avión y al sacar tu teléfono, notas que no tienes señal. Lo que significa que ahora no tienes manera de encontrar la dirección de tu hotel, contactar a tu pareja o incluso revisar tus correos electrónicos.
Bueno, esto me ha pasado varias veces cuando he viajado fuera de mi área de roaming, pero gracias al patrocinador de hoy, Holafly, eso ya es cosa del pasado. Holafly es el primer operador móvil internacional del mundo, manteniéndote conectado en más de 160 destinos alrededor del mundo. No necesitas buscar SIMs locales, enfrentar el idioma ni pagar roaming caro. Todo lo que tienes que hacer es instalar una eSIM una sola vez y después puedes usarla en cualquier lugar al que viajes. Holafly ahora ofrece una suscripción mensual de eSIM llamada Holafly Plans, diseñada para todos nosotros que viajamos muy seguido o trabajamos de forma remota. Puedes elegir entre el plan ligero de 25 GB o el ilimitado con cobertura global, hotspot y facturación mensual. Puedes cancelarla o pausarla cuando quieras. Me sorprendió la función Siempre Activa, que da a cada suscriptor 1 GB gratis al mes para emergencias. Esto significa que al cancelar o pausar tu plan, la eSIM activa, siempre activa, y así nunca te quedas sin cobertura. Y esto es completamente gratis y sin fechas de vencimiento. Antes de tu viaje, instala Holafly y consigue 10% de descuento mensual con el código MENTOUR en esimholafly.com/plans. Sin duda los usaré cuando viaje a Tailandia con mi familia el mes próximo. Gracias, Holafly. Veamos qué pasa con el vuelo. Después de que la tripulación confirmó el desvío, el controlador aéreo inició el descenso del vuelo 514 desde su altitud de crucero, dando autorizaciones de descenso mientras la aeronave se acercaba a Washington. Cada una era confirmada, ingresada al piloto automático y ejecutada exactamente como se indicaba, descendiendo suavemente bajo control de radar. Por los fuertes vientos del este, la tripulación esperaba aterrizar en la pista 1-2. A diferencia de muchas pistas actuales, la pista 1-2 no tenía sistema de aterrizaje por instrumentos o ILS. En su lugar, contaba con una aproximación VOR no de precisión, basada en la radiobaliza VOR Armel ubicada en el aeropuerto. Las radiobalizas VOR emiten señales omnidireccionales que ayudan a los pilotos a conocer su rumbo respecto a la estación. Y al seleccionar un rumbo o radial específico, los pilotos pueden seguir una línea virtual que se extiende desde la baliza a lo largo de una trayectoria definida, en este caso, hacia la pista. La aproximación a la pista, 1-2, consistía en interceptar y seguir el radial de 300 grados desde Armel, alineándose con el eje central de la pista en ese radial. El procedimiento entonces permitía a la tripulación descender en una serie de descensos escalonados, cada uno vinculado a puntos geográficos específicos a lo largo de la aproximación, que los pilotos podían encontrar en sus cartas de aproximación. Sabiendo lo que harían, la tripulación discutió cómo el controlador aéreo probablemente les autorizaría llegar ahí. Podrían cruzar primero el VOR de Front Royal, al sur del radial 300 de Armel, y luego girar al este para interceptar el radial final. Otra opción era acercarse al radial final desde el norte usando el VOR de Martinsburg. O podrían recibir una aproximación directa sin cruzar esas radioayudas. Lo importante es que todas estas aproximaciones coincidían en el punto geográfico donde iniciaba la aproximación oficial. Round Hill estaba en el radial 300 grados desde Armel, a 18 millas náuticas, y la tripulación sabía que tendrían que pasar sobre este punto para iniciar la aproximación, sin importar cómo llegaran ahí. Pero las altitudes mínimas que debían seguir antes de llegar a ese punto eran diferentes. Ahora, esta discusión será importante más adelante, así que solo ténganlo en mente de todos modos. A las 10:51, el controlador aéreo de Washington instruyó a la tripulación que girara a la izquierda a un rumbo de 0,90 grados e interceptara el radial de 300 grados, para cruzar un punto a 25 millas náuticas al noroeste de Armel y descender y mantener una altitud de 8,000 pies. Inicialmente, el capitán reconoció y repitió toda esta información, y en ese momento, la aeronave aún se encontraba bien fuera del espacio aéreo protegido de la aproximación. Volaba hacia el radial de 300 grados, que luego sería la trayectoria final de aproximación, aunque a esa distancia aún no formaba parte de ningún procedimiento específico. Los pilotos sintonizaban el VOR de Armel, ajustaban altímetros y discutían la aproximación VOR a la pista 12.
La aeronave descendió en densas nubes sin referencias visuales fuera de la cabina durante el descenso. La tripulación escuchó el ATIS de Dulles, revisó el clima y discutió lo que podían esperar en la llegada. Las condiciones afuera eran malas, aunque seguían dentro de los límites, con techos bajos, viento fuerte y precipitación helada. La tripulación activó el antihielo en motores y alas, preparando la aeronave para volar en condiciones de hielo. Y poco después, el centro de Washington emitió otra autorización. Desciendan y mantengan 7.000 pies. Continúen hacia el VOR de Armel. La autorización fue reconocida y volada exactamente como se indicó. La tripulación funcionaba perfectamente en este punto, sin problemas a las 11:04, unos 3 minutos después. Luego nivelaron a 7.000 pies, aún dentro de las nubes, a unos 44 millas náuticas del aeropuerto de Washington Dulles. Y solo momentos después de informar que se habían nivelado, el controlador aéreo emitió la autorización que definiría el resto de este vuelo. TWA 514 autorizado para aproximación VOR DME a pista 12. Solo eso. En la cabina, la autorización se repitió de inmediato y casi automáticamente. El capitán miró la carta y dijo, 1800 es el mínimo. El primer oficial respondió, inicia el descenso. Después comenzó el descenso con el piloto automático, algo que tenía todo el sentido para todos en la cabina, pues así lo entendían muchos pilotos de aerolínea en ese entonces. Estar autorizados para la aproximación significaba tener permiso explícito para ejecutar el procedimiento publicado tal como venía en las cartas y en la pista. La carta de aproximación VOR DME a la pista 12 destacaba con claridad la altitud inicial de aproximación, 1800 pies. Así que, si la aeronave ahora estaba autorizada para volar ese procedimiento, entonces, a los ojos de estos pilotos, descender hasta esa altitud no solo era legal, sino que, en realidad, era lo que se esperaba de ellos. A inicios de los 70, la mayoría de las aproximaciones no precisas se hacían con la técnica de picar y nivelar. En vez de seguir un descenso gradual hacia la pista, las tripulaciones bajaban lo antes posible hasta la altitud mínima permitida para su tramo. Se nivelaban y mantenían esa altitud hasta el siguiente fijo, donde descendían a la nueva altitud mínima, repitiendo el proceso. En ese entonces, esto no se consideraba descuidado ni inseguro, simplemente era la manera en que se enseñaba a los pilotos. En 1974, los perfiles de descenso continuo y estabilizado en aproximaciones no precisas aún eran una idea nueva y no se consideraban práctica estándar. Y, igual de importante, las tripulaciones pensaban que si había terreno adelante, no recibirían autorización de aproximación, o que esa autorización vendría acompañada de una restricción explícita de altitud, pero había una condición importante en ese permiso. El descenso a 1800 pies solo se permitía traspasar el punto de aproximación inicial en Round Hill. Hasta ese punto, la carta de aproximación exigía altitudes mínimas más altas para proteger la aeronave del terreno elevado. Antes de Round Hill, la altitud mínima era de 3.400 pies desde el VOR de Front Royal y de 3.000 pies desde Martinsburg. Pero el vuelo 514 ya no estaba volando en ninguno de esos tramos. En cambio, el control de tránsito aéreo había vectorizado la aeronave directamente hacia el radial de 300 grados del VOR de Armel, preparándola para una intercepción directa. Era algo operacionalmente común, pero no estaba representado como una ruta publicada en las cartas. Y esto, por lo tanto, significaba que ahora estaban volando hacia la aproximación desde una dirección que no tenía una altitud mínima claramente indicada junto a ella. Pero entre su posición y Round Hill, el terreno ascendía. Las colinas de Blue Ridge llegaban a casi 1800 pies y estaban indicadas en el mapa con unos pequeños símbolos de terreno que era fácil ignorar entonces. Tras recibir la autorización de aproximación, la mayoría de los pilotos se concentraba en la vista de perfil de su carta, que mostraba el segmento final de la aproximación. En esa época, el perfil en la carta empezaba en el punto de aproximación final, a 6 millas de la pista, no en el inicial que estaba más lejos. La altitud inicial era clara y sencilla, 1800 pies. Esto significaba que la lógica coincidía poco a poco.
Para estos 3 pilotos, tenían autorización para la aproximación y por lo tanto se esperaba que descendieran a la altitud inicial de aproximación de 1.800 pies. El centro de Washington no les había dado ninguna restricción ni advertencia de altitud, así que para ellos 1.800 pies era la altitud a la que debían descender. Esto, evidentemente, plantea la pregunta: ¿por qué el controlador no incluyó una restricción mínima de altitud en la autorización de aproximación? Bueno, según las reglas de ese momento, se exigía restricción de altitud si una aeronave era llegada por radar. Pero para los controladores en ese entonces, ese término tenía un significado muy específico: una aeronave recibiendo vectores activamente. Según este controlador, cuando el vuelo 514 interceptó el radial de 300 grados y navegó solo hacia el punto inicial de aproximación, dejó de ser una llegada por radar, aunque seguía siendo monitoreado. Y eso, a su vez, significaba que, desde ese punto, la separación con el terreno pasaba a ser responsabilidad de la propia tripulación y, por lo tanto, no se requería una restricción de altitud. Pero los pilotos entendían este término de forma muy distinta. Para ellos, el simple hecho de que los estuvieran observando en el radar significaba que eran una llegada por radar y que, si una restricción de altitud era necesaria, entonces esperaban que se la dieran. La ausencia de una reforzaba la creencia de que descender era seguro. En los meses posteriores a este accidente, los investigadores eventualmente harían una pregunta que resultó ser mucho más complicada de lo que parecía al principio. ¿El vuelo 514 llegó por radar y tenía autorización de aproximación en ese momento? Aquí, los redactores del informe terminaron dividiéndose en 2 opiniones. La mayoría de los investigadores concluyó que, aunque era indeseable, técnicamente el controlador podía tratar al vuelo 514 como llegada sin radar. Una vez que se estableció en el radial de 300 grados del Vor Armel, según su interpretación, el radial 300 era el curso final de aproximación. Cuando la aeronave estaba en él y ya no recibía vectores, el controlador no requería restricciones de altitud con la autorización de aproximación. Pero algunos de los miembros de la Junta de la NTSB estuvieron en fuerte desacuerdo con esto. Argumentaron que el curso de aproximación inicia cuando la aeronave llega al punto de aproximación inicial en Round Hill, donde empieza el procedimiento publicado y el espacio aéreo protegido. Bajo esa interpretación, el vuelo 514 seguía siendo una llegada por radar al ser autorizado para aproximación. Así que no emitir una restricción de altitud no solo era indeseable, sino que era incorrecto. Así que tal vez puedas empezar a ver el problema aquí, y de hecho, incluso peor. Los investigadores descubrirían eso más tarde. Este problema, con una división entre la interpretación de las reglas por parte de controladores y pilotos, resultó ser muy común en todo el sistema aéreo estadounidense. Especialmente grave en el aeropuerto Dulles. Semanas antes, un piloto de United Airlines reportó de forma anónima un incidente en el sistema interno de seguridad de la empresa. Al notar que descendió bajo la altitud mínima durante la aproximación a esta pista, como el vuelo 514. Él ya tenía autorización de aproximación a unas 25 millas náuticas del aeropuerto, sin restricción de altitud. En ese caso, los pilotos también habían descendido a 1.800 pies y solo evitaron el peligro por pura casualidad. No se dieron cuenta hasta hacer el informe tras aterrizar de lo cerca que estuvieron. Pero sabían que los siguientes vuelos podrían no tener la misma suerte. United Airlines tomó el informe tan en serio que hizo una revisión interna y halló algo muy preocupante. Pronto se dieron cuenta de que algunos de sus pilotos descendían rutinariamente por debajo de las altitudes mínimas publicadas después de recibir autorizaciones de aproximación anticipadas. Obviamente, asumiendo que esta autorización permitía descender a la altitud del segmento inicial de aproximación. Esto llevó a United a emitir un aviso interno para recordar a sus tripulaciones verificar las altitudes mínimas aplicables antes de descender. Un aviso que parecía directo y sensato, pero desafortunadamente esa advertencia no fue más allá. United nunca trasladó esta preocupación a la FAA y, en ese momento, no existían sistemas de reportes de seguridad anónimos a nivel de toda la industria que permitieran a pilotos o aerolíneas plantear estos problemas sin miedo a consecuencias regulatorias o profesionales. Los reportes de seguridad solo estaban en un pequeño grupo de aerolíneas, restringidos a la compañía.
Y como resultado, el sistema en general seguía sin saber que estos malentendidos ahora se estaban repitiendo silenciosamente en otros lugares dentro del sistema, incluyendo en TWA, como estamos a punto de ver, haciendo que esta historia sea aún más triste. 30 minutos antes de que el vuelo 514 de TWA iniciara su aproximación a Dulles, un Boeing 727 de American Airlines seguía el mismo procedimiento en la pista 12 tras recibir autorización para aproximarse, también sin una altitud mínima especificada. El capitán hizo una pausa y preguntó al controlador aéreo la altitud autorizada para descender. El controlador respondió con la altitud mínima de vectorización para esa zona. Esto permitió que el vuelo continuara sin incidentes. Si la tripulación del vuelo 514 de TWA hubiera escuchado este intercambio, quizá habrían hecho preguntas similares, pero no fue así. En cualquier caso, durante el proceso de investigación, quedó claro que este tipo de malentendidos ocurrían con bastante frecuencia, y no solo en el aeropuerto de Dulles, sino en todas partes. Los investigadores también descubrieron que este tipo de confusión había sido reforzada silenciosamente durante muchos años. Porque los controladores que proporcionaban guía por radar a menudo les decían a los pilotos que descendieran por debajo de las altitudes mínimas publicadas en las cartas de aproximación de los pilotos. Esto era porque los controladores usaban mínimos distintos a los de los pilotos. Las altitudes mínimas de vectorización podían ser más bajas porque el radar daba navegación más precisa y requería menos márgenes horizontales. Este hecho enseñó a los pilotos que el radar implicaba una separación implícita con el terreno. Y el hecho de que existieran altitudes mínimas de vectorización también significaba que se sentían bastante cómodos descendiendo por debajo de los mínimos que mostraban sus propias cartas, siempre y cuando supieran que estaban siendo observados en el radar. Como puedes imaginar, esto provocó un cambio sutil pero peligroso, ya que más pilotos se habituaron a que los controladores los guiaran por debajo de las altitudes publicadas. Los pilotos empezaron a depender menos de la carta de aproximación y de su conciencia situacional como principal protección contra el terreno. Mientras las tripulaciones confiaban en el controlador aéreo para su seguridad, los controladores no adaptaron su comportamiento a este cambio. Algunas personas ya se habían dado cuenta de esto en 1970, 4 años antes de que el vuelo 514 descendiera hacia Washington, D.C. TWA ya había expresado a la Administración Federal de Aviación su preocupación por las diferentes suposiciones de pilotos y controladores. Advirtieron que la falta de entendimiento compartido podría tener consecuencias muy peligrosas. Pero la Administración Federal de Aviación decidió no tomar medidas inmediatas. Sostenían que los pilotos no necesitaban saber si estaban operando bajo la guía del radar o no, porque al final ellos eran quienes debían decidir si estaban operando de manera segura. Y además de todo esto, la formación con la que los pilotos se habían instruido también empeoró aún más este problema. La FAA publicó el Manual de Información para Aviadores, vigente cuando la tripulación del vuelo 514 aprendió a volar. Se indicaba que tras recibir autorización de aproximación, los pilotos debían descender a la altitud asignada de inmediato. Esa frase se eliminó en una revisión de 1970, pero, lo más importante, la FAA no alertó a las aerolíneas ni a los pilotos sobre ese cambio, lo que hizo que fuera casi imposible para los pilotos entrenados bajo la guía anterior enterarse de ello. Así que, en conjunto, estas prácticas habían creado un entorno donde descender antes de tiempo no se sentía imprudente ni fuera de lo común, sino más bien familiar, rutinario y discretamente reforzado por el propio sistema. Hacerlo por debajo de los mínimos también parecía razonable. Debo decir que, tras todo esto, volar requiere mantener una conciencia situacional precisa y un sano escepticismo hacia las autorizaciones. Descender a solo 1.800 pies a más de 40 millas náuticas del destino debió, en mi opinión, alertar a estos 3 pilotos. En la cabina del vuelo 514, el descenso a 1.800 pies continuaba, pero ya no era completamente suave a medida que la aeronave seguía bajando. Pronto encontraron turbulencia ligera y constante de ese tipo. Eso puede causar que el altímetro y el indicador de velocidad vertical fluctúen en vez de estar estables.
El primer oficial comentó sobre esto diciendo que odiaba que la altitud estuviera fluctuando, un comentario aparentemente menor. Eso mostraba la mayor carga para mantener la aeronave en el perfil correcto en aire inestable. El capitán volvió a enfocarse en el clima y discutió el techo de nubes reportado. Con la altitud mínima de descenso, concluyó que podrían salir de las nubes y aterrizar visualmente al descender un poco más. Desde su perspectiva, en este punto, los números seguían cuadrando. El descenso parecía anticipado, pero no era inseguro. Y nada de lo que veían sugería que el avión estuviera en un lugar donde no debía estar. Después de todo, estaban en el radar, mientras la turbulencia continuaba. El primer oficial dijo que ver los instrumentos moverse así le daba dolor de cabeza. Y un momento después, agregó que ya podía sentir el viento a esta altitud ahora. Aunque en retrospectiva estos comentarios podrían haberse interpretado como una señal de preocupación en ese momento. Probablemente se sintieron solo como observaciones de rutina, así que nada parecía lo suficientemente anormal como para provocar una reevaluación de su situación. Pero a las 11:07, el capitán de repente empezó a estudiar sus cartas de aproximación un poco más de cerca, tal vez con un poco de ese escepticismo necesario que mencioné antes. Y ahora, notó algo peculiar. Revisó la altitud mínima entre Front Royal y Round Hill y dijo, esta hoja dice que son 3.400 hasta Round Hill. Esa es la altitud mínima. El ingeniero de vuelo preguntó dónde lo vio, pero tras mostrar su carta a los pilotos, el primer oficial solo respondió, cuando te autoriza, eso significa que puedes ir a tu altitud inicial de aproximación, resaltando ese malentendido que expliqué antes. La carta mencionada por el capitán mostraba terreno en el área donde volaban, elevándose a 1.930 y 1.764 pies a ambos lados de su ruta. Parece que esa información nunca fue clara para los pilotos, o solo confiaron en que el controlador aéreo los mantenía seguros. Esta revelación debió causar preocupación. Si eres piloto, recuérdalo. Cualquier cosa que te dé esa sensación en el estómago de que algo no está del todo bien es motivo para hablar y verificar. Con el control aéreo siempre es mejor hacer una llamada de más que una de menos. Cabe destacar que según la política de TWA en ese momento, cuando una aeronave no volaba en una ruta publicada o segmento de aproximación por instrumentos, la altitud mínima de vuelo era clara y sencilla. Debían volar a 2.000 pies sobre el terreno más alto en un rango de 5 millas a cada lado de la ruta. Así que en el caso del vuelo 514, con el terreno más alto dentro del corredor siendo de 1.930 pies, la altitud mínima correcta hasta llegar a la colina Round, el punto de aproximación inicial, debió haberse redondeado a 4.000 pies si no estaban seguros en ese momento. Ese número no estaba en la carta de aproximación, pero era fácil de calcular. Las elevaciones estaban representadas, la política de la compañía y su lógica eran claras. Hasta que estés protegido en un segmento específico, tienes que protegerte tú mismo, pero esa protección solo funciona si realmente crees que la necesitas. Cuando el capitán dijo que 1.800 era el mínimo, la tripulación probablemente ya tenía su modelo mental establecido. Pensaban que cumplían con la autorización de aproximación y seguían un procedimiento publicado bajo control de radar. Por esa creencia, nunca buscaron terreno elevado cerca de su posición. Pensaban que el sistema ya había trasladado la responsabilidad de evitar el terreno al procedimiento. Luego los investigadores se enfocarían en este peligro sutil. Esta tripulación no violó conscientemente el mínimo. Simplemente dejaron de pensar en cuál mínimo aplicaba y así su descenso continuó. A las 11:08, la aeronave llegó a 1.800 pies y el primer oficial empezó a nivelar. La turbulencia aumentó al descender, volviéndose más brusca y errática, justo como se espera con vientos fuertes cerca de terreno elevado. El capitán notó que estaba oscuro aquí dentro, también con turbulencia, y el primer oficial de repente miró fijamente la penumbra afuera. Con preocupación comentó que hace un minuto veía el suelo y el capitán respondió, «Sí, yo también». La turbulencia sacudió el avión y lo empujó a más de 30 metros por debajo de la altitud prevista.
Al notar esto, el capitán empujó las palancas y dijo, «Potencia». El primer oficial notó el descenso repentino y alguien en la cabina, desconocido, tuvo un mal presentimiento al decirlo. Íbamos subiendo mientras esto sucedía. El ingeniero de vuelo confirmó que todavía estaban en rumbo y el capitán dijo que estaba seguro de que verían el suelo en solo un minuto. Siguieron quejándose de la turbulencia, que era tan fuerte que el ingeniero de vuelo bromeó que se iban a marear como en un barco. Bajar tan temprano es mala idea porque la turbulencia suele ser peor. Más abajo, a medida que los vientos fuertes se mueven sobre el terreno, edificios y árboles, y obviamente, cuanto más bajo vuela una aeronave, más cerca está del terreno. Los márgenes también dependen de la altitud. Una corriente ascendente o descendente puede causar un golpe o una breve desviación de altitud. Cerca del suelo, esa ráfaga vertical puede desviar una aeronave de su trayectoria, dejando poco tiempo o espacio para recuperarse. El vuelo 514 seguía siendo sacudido por los vientos cada vez peores, mientras los pilotos no sabían que volaban peligrosamente cerca del terreno. El primer oficial intentaba mantener el avión a 1800 pies, pero empezó a descender un poco. Luego, residentes locales reportaron que el clima donde volaba el vuelo 514 tenía visibilidad de solo unas decenas de metros y fuertes vientos sobre las montañas. Tampoco había nada en la aeronave que alertara a los pilotos sobre lo que ocurriría. Esto se debía a que el 727 que estaban volando, como todos los aviones comerciales de la época, aún no contaba con una tecnología relativamente nueva, conocida como el Sistema de Advertencia de Proximidad al Suelo, o GPWS. El GPWS fue creado a fines de los 60 por Don Bateman, un ingeniero que se había preocupado profundamente por un tipo particular de accidentes que seguían ocurriendo en esa época. Aviones en perfecto estado, con tripulaciones experimentadas, terminaban estrellándose contra el terreno, usualmente de noche o con mal clima, sin fallas mecánicas y sin pérdida de control. Estos accidentes, llamados vuelo controlado contra el terreno o CFIT, también estaban entre los más mortales en la aviación comercial, precisamente porque las tripulaciones a menudo no tenían advertencias de que estaban en peligro hasta que ya era demasiado tarde. La idea del GPWS era simple: evitar depender de autorizaciones o suposiciones sobre el terreno. El sistema usaría los radioaltímetros de los aviones comerciales para comparar altura, tasa de descenso y configuración con un margen de advertencia preprogramado. Si el sistema detectaba que la aeronave descendía demasiado rápido o de forma inusual para la fase de vuelo, emitía advertencias claras en la cabina. Estas advertencias no eran sutiles. Combinaban luces y alertas de voz fuertes que exigían atención inmediata. Frases como tasa de descenso o terreno, suba, se han hecho famosas en videos como este debido a su indicación de un peligro inminente. Y esa filosofía fue intencional. Este sistema fue diseñado para ser intrusivo y alarmante, ya que cuando se activaba una advertencia del GPWS, el margen de error disminuía rápidamente. El GPWS era efectivo porque no importaba la razón por la que una aeronave estaba en peligro. No dependía de si la tripulación creía que tenía autorización para descender o no, si la carta había sido mal interpretada o si el controlador aéreo estaba proporcionando guía por radar. Si el avión descendía peligrosamente, el GPWS alertaba y exigía acción de inmediato. Ahora, si el vuelo 514 hubiera estado equipado con GPWS, el sistema definitivamente se habría activado mientras la aeronave descendía hacia el terreno elevado al oeste de Round Hill, mucho antes del impacto. La velocidad de aproximación entre la aeronave y el terreno habría superado los umbrales de advertencia del sistema, generando una alerta. Eso probablemente habría destacado incluso en el ambiente dramático y turbulento de esta cabina. Eso probablemente habría obligado a la tripulación a enfrentar la diferencia entre sus expectativas y la realidad. El 1 de diciembre de 1974, esa protección aún no era obligatoria, por lo que el avión seguía en silencio a las 11:09:14. El radioaltímetro emitió una campanada cuando la aeronave pasó a 500 pies sobre el terreno.
Esto sorprendió a la tripulación, pues no debían estar a esa altitud hasta 10 millas después. Así que el primer oficial reaccionó rápidamente diciendo, «Oye, ponle potencia», lo que hizo que el capitán empujara las palancas de empuje completamente hacia adelante para iniciar un ascenso. Pero mientras las turbinas aumentaban de potencia, el altímetro de radar emitió un pitido ominoso una vez más, esta vez indicando que acababan de pasar a 100 pies sobre el terreno. El controlador aéreo, que podía ver tanto la posición de la aeronave como su altitud, ahora también notó que el vuelo 514 estaba por debajo de 2000 pies y por lo tanto los llamó para preguntarles su altitud actual. Pero no hubo respuesta. 2 segundos después del último timbre del radioaltímetro, a las 11:09:22, el vuelo 514 tocó las copas de los árboles del Monte Weather a 1670 pies de altitud. El avión perdió toda sustentación y se estrelló en la cima de las montañas Blue Ridge, causando la muerte de las 92 personas a bordo. En los días siguientes, los investigadores se enfocaron en la falla central presente en cada etapa del accidente. El accidente ocurrió porque la tripulación descendió por debajo de la altitud mínima segura durante la aproximación, impactando el terreno. Ese descenso no surgió de la nada, sino dentro de procedimientos y suposiciones que permitieron que ocurriera. Contribuyeron al accidente las prácticas ambiguas del control aéreo. Definiciones ambiguas y uso inconsistente de autorizaciones de aproximación y llegadas por radar, además de falta de fraseología estandarizada para asignar la responsabilidad de separación con el terreno. El diseño de la aproximación, la responsabilidad y técnicas de descenso y nivelación de la época favorecían el descenso prematuro. Una vez que se recibía una autorización y sin sistemas de advertencia de proximidad al terreno a bordo, no había nada que alertara a los pilotos cuando finalmente se cometía un error. Y aquí fue donde se produjeron los primeros cambios importantes. Los investigadores concluyeron que la fraseología de pilotos y controladores no era lo bastante precisa para su entorno, y que esta ambigüedad ahora se había convertido en un peligro. En respuesta, la FAA tomó medidas para estandarizar la fraseología de la aviación, de modo que las instrucciones críticas tuvieran el mismo significado para cada piloto y controlador en todo momento. Para fines de 1975, la FAA creó un léxico común para pilotos y controladores, definiendo formalmente autorizaciones de aproximación, asignaciones de altitud, servicios de radar y sus responsabilidades. Los investigadores concluyeron que el accidente reveló varias brechas donde el sistema dependía de suposiciones y no de salvaguardas, y que ahora se estaban cerrando poco a poco. La FAA emitió nuevas reglas que responsabilizan a los controladores aéreos de alertar a las tripulaciones si el radar muestra una altitud insegura, incluso si la aeronave navegaba sola. Además, nuevas regulaciones precisaron qué altitud debía mantener un vuelo. Tras recibir autorización de aproximación, se eliminó la ambigüedad que permitía interpretar autorizado para aproximación como permiso para descender antes de tiempo. Este accidente mostró que las tripulaciones y controladores aéreos detectaban patrones peligrosos, pero no podían reportarlos de forma segura. Así que, en respuesta, la industria ayudó a establecer un sistema anónimo de reporte de seguridad aérea administrado por la NASA que permite a los pilotos, controladores aéreos e ingenieros enviar reportes de seguridad sin temor a sanciones o represalias. Ahora, ese sistema todavía se utiliza hoy en día y ha cambiado fundamentalmente la forma en que se identifican los peligros, permitiendo que los patrones sean atendidos antes de que se conviertan en accidentes. Ahora, ya he hablado antes sobre lo importantes que son este tipo de sistemas y cómo darle a las tripulaciones un espacio para expresarse sin temor a represalias es realmente la base de la seguridad aérea. Otro cambio derivado de este accidente tuvo un impacto aún mayor en la aviación. Como resultado directo, en 1975, la FAA hizo obligatorio el GPWS para aviones de pasajeros con más de 9 asientos. Así que, con eso, la combinación de comunicación estandarizada y un sistema a bordo que podía gritar en una cabina silenciosa cambió por completo la seguridad aérea en la historia de la aviación comercial.
El GPWS y su versión más reciente, eGPWS, son consideradas las funciones de seguridad más importantes adoptadas. Y esto significa que, aunque tal vez no hayas oído sobre este accidente antes debido a las mejoras que provocó, bien podría ser el accidente más significativo que he cubierto. Mi equipo y yo contamos estas historias para que entiendas por qué la aviación comercial es tan segura y esperamos hacerla aún más segura. Y si quieres apoyar este trabajo y ver todos mis videos antes que los demás, por favor considera unirte a mi equipo de Patreon escaneando este código QR o visitando patreon.com/unirse/Mentur Piloto. Mi nombre es Mentur Piloto y estás viendo Mentur Piloto. No olvides suscribirte y que tengas un día absolutamente fantástico. Adiós.